¿Sabías que en Puerto Rico cada vez más personas viven hasta los 80, 90 años o más? Pero muchos enfrentan soledad, enfermedades crónicas y desafíos que afectan su calidad de vida. Envejecer no solo es llegar a la edad avanzada, es también cómo vivimos esos años con calidad, activos, conectados y con salud física y mental. Hoy queremos explorar cómo podemos envejecer con dignidad, alegría y salud, derribando mitos y conociendo estrategias que realmente hacen la diferencia. Bienvenidos a Conciencia, un podcast traído a ustedes por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, porque la salud pública está en constante evolución y nosotros también. Esta temporada está dedicada a los profesionales de la salud y médicos primarios, quienes día a día son la primera línea de apoyo para nuestra población. Aquí conversamos con expertos, pacientes e invitados especiales sobre cómo vivir mejor con condiciones crónicas y temas de salud mental, derribando mitos y acercándonos a la información provista por expertos. Para esta conversación nos acompaña la doctora Giseli Vázquez, gerontóloga y educadora en salud, y Wanda Gisela, creadora de contenido que inspira a miles de personas a ver el envejecimiento como un nuevo son, como una oportunidad para seguir creciendo, disfrutando y cuidando nuestra salud. Bienvenidas a ambas. Gracias. Gracias por estar aquí y compartir de su tiempo y sus experiencias. Y así que vamos a empezar directo. ¿Es el envejecimiento poblacional un problema en Puerto Rico? Bueno, yo diría que no. Muchas personas piensan que sí, pero la realidad es que el problema no es el envejecimiento. El problema son las acciones que necesitamos para atender las necesidades que enfrentan las personas adultas mayores y cómo trabajamos el proceso de envejecimiento a través de toda la vida para que esa expectativa de vida continúe aumentando, pero también vaya de la mano de un aumento en la expectativa de vida saludable y funcional. Y Wanda Gisela, tú dedicas a crear contenido, ¿verdad? Aprovechando las redes sociales para hablar precisamente de cómo manejar, ¿verdad?, esta nueva etapa de la vida. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso y qué te ha motivado para usar las redes? Pues mire, la realidad es que cuando yo comencé a hablar sobre el envejecimiento fue por una experiencia muy personal. Y aparte de todo lo que me estaba rodeando, las amistades, y era ese como miedo, tenían temor, o sea, dejarte las canas, eso era crítico, o sea, eres vieja. Yo dije, no, nosotros tenemos que empezar a cambiar esta dinámica, este conversatorio hay que cambiarlo. Creo un movimiento que se llama Canas en Libertad. Porque lo que yo encontré en mi proceso de envejecimiento y aceptar que ya yo era una persona envejeciente, de lo que nosotros le damos el concepto de envejeciente, me dio libertad. O sea, aceptar que yo estaba siendo y estoy siendo privilegiada de cumplir años. Yo dije, no, esto yo tengo que compartirlo. Aparte de que comparto muchísimas cosas en mis redes sociales, yo tenía que darle a las mujeres herramientas para aceptar la dignidad del envejecimiento. Qué bonito eso, porque definitivamente, ¿verdad?, llegar al envejecimiento, a la vejez, es un privilegio, ¿verdad? Algo que, por lo que debemos estar agradecidos, y a veces no lo vemos así. Así que me encanta que estés trabajando eso y como mencionabas también, Giseli, es importante que veamos que el envejecimiento va a ocurrir y lo importante es que ocurra de una forma saludable, ¿verdad? Que tengamos calidad de vida. Así que, ¿cuáles pueden ser algunos de los retos que puedan enfrentar las personas adultas mayores para, ¿verdad?, precisamente navegar esta etapa de la vida? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que el proceso de envejecimiento incluye unos cambios fisiológicos. Así que va a haber ajustes en la visión, en la audición, que son naturales con el proceso de vida. Hay otros que la edad es un factor de riesgo, ¿verdad? Condiciones de salud como es la diabetes, como son las enfermedades del corazón, evidentemente aumentan con la edad. Sin embargo, no es el único factor, no es la edad. El contexto donde vivimos, los estilos de vida que tenemos y cómo todo lo que ocurre a nuestro alrededor contribuye a nuestro bienestar va a ir atado directamente a ese proceso de envejecimiento. Así que aunque hay unos aspectos fisiológicos que pueden presentar unos cambios que se convierten en retos porque nuestro sistema no está necesariamente adaptado o adecuado para atender las necesidades. Y un ejemplo bien concreto y sencillo es el asunto de la movilidad. Sabemos que la artritis, por ejemplo, es una de las condiciones más comunes en las personas adultas mayores. ¿Y qué ocurre? Si tengo un problema de artritis, voy a tener dolor, eso puede
disminuir mi movilidad, y si llego a un edificio donde lo que tengo son escaleras, no tengo una rampa, pues ya hay una barrera que limita a las personas adultas mayores. Así que el problema no es la persona adulta mayor, el problema es el entorno donde se desenvuelve y cómo podemos hacerle inclusivo de todos los espacios, pero al mismo tiempo atender esa condición de salud para que tenga una cuestión de prevención, manejo y tratamiento. Me encanta. Definitivamente. Desde tu punto de vista, Wanda, Gisela, se escucha mucho que las personas mencionan que pues soy un adulto mayor, pues tengo todas estas limitaciones ahora, tengo todas estas cosas en la vida, ya no puedo hacer lo mismo. ¿Qué le dirías a esas personas que dicen eso? Eso es lo primero que hay que hacer. Quitar el no puedo hacer lo mismo. Eso tenemos que empezar a romperlo de nuestro pensamiento. Porque no es que no podamos hacer lo mismo. Lo podemos hacer, pero de manera distinta. ¿Ok? No lo vamos a hacer al mismo ritmo que lo hacíamos cuando teníamos 30 o 40 años. Ya yo no puedo hacer lo mismo que hacía antes. Pero yo me he ajustado. He buscado herramientas. Mira, algo tan sencillo como picar o quitarle la cáscara a una calabaza. Y me pasó ayer que estaba haciendo una receta. Tengo un cuchillo eléctrico porque ya mi artritis no me permite hacer ciertos movimientos. Pues yo tengo que ajustar, pero eso no quiere decir que voy a dejar de cocinar. Claro, que vas a dejar de hacer esas recetas que te gustan. Exactamente. Tenemos que empezar a hacer como nuestro propio acomodo razonable, autoacomodo. O sea, yo quiero seguir haciendo. No puedo hacerlo de esta manera, pues lo voy a hacer. Tengo que buscar la manera de cómo hacerlo y que sea saludable para mí, que yo me sienta cómoda, que me sienta útil y me sienta feliz. Porque si hacerlo de otra forma, más restrictiva, me va a causar ansiedad, pues entonces voy a empezar a modificar y eso lo voy a quitar de mi lista de haceres y lo voy a sustituir por otra cosa. Yo creo que tenemos que empezar a romper con el que no puedo. O sea, ese no puedo, tenemos que empezar a sacarlo de nuestro vocabulario. Y es parte vamos a transformar. Exacto. Es aceptar, ¿verdad?, que es una parte natural de la vida y que van a haber algunos cambios, pero es parte de hacer las cosas diferentes. Como estaba diciendo la doctora también, o sea, no es, ya no puedo subir escaleras. Pues mira, si ese centro comercial o ese lugar donde yo iba o ese médico no tiene la facilidad para yo poder ir, ¿qué yo voy a hacer? Voy a transformar y voy a buscar otro sitio que se adapte a mis necesidades, a lo que yo necesito, yo me sienta cómoda y siga teniendo libertad de acción, porque yo creo que eso es bien importante. Definitivamente. Y ya hemos visto, ¿verdad? Hemos hablado de que es una etapa natural de la vida, pero sí pueden haber a veces complicaciones y alarmas. ¿Qué les recomendaría, ¿verdad?, a esos médicos primarios que están atendiendo adultos mayores? ¿Cuándo es el momento que a lo mejor deben decir, mira, sí, ya hay una cosa que no es dentro de lo natural, es algo que tenemos que tomar precaución? Yo creo que algo bien importante es que durante toda nuestra vida, independientemente de la edad, realicemos nuestro cernimiento anual, y los profesionales de la salud tienen una lista de cuáles son esos cernimientos anuales que debemos realizar, y cuando empezamos a ver esos cambios, por ejemplo, la A1C ha estado elevada en los últimos 2 años, pues quizás ahí tenemos que referir a un componente de nutrición, un componente de actividad física para reducir el posible riesgo de una diabetes, que sabemos que la edad es un componente, ¿verdad?, de un factor de riesgo. Del mismo modo, todo el asunto conductual, y mi exhortación siempre va bien dirigida a observar el asunto conductual, porque sabemos que durante la vejez cambia nuestro entorno. Hay cambios por jubilación, por mudanza, por muerte, así que empiezan unos síntomas de depresión, de ansiedad, que hay unas características particulares, ¿verdad? Unos síntomas, unas señales que es importante identificar. Sabemos que hay pruebas sencillas como el famoso mini mental, ¿verdad?, para trabajar este componente de identificar los posibles tipos de demencias. Así que es importante exhortar a nuestros pacientes que visiten a sus proveedores de salud, que se realicen esos cernimientos y que tan pronto se empiezan a ver estas señales de cambio, pues entonces podamos trabajar con los especialistas necesarios para prevenir. Y como hablamos en salud pública, ¿verdad?, prevenir en todos los niveles, prevenir para evitar,
pero si ya tenemos esos factores de riesgo, atenderlos, y si ya la condición está, que podamos tener el acceso al tratamiento adecuado para poder atender esa condición de la mejor manera. Así que desde la parte profesional es una responsabilidad bien grande, porque ese seguimiento, ¿verdad? Y no solo para el profesional de la medicina, sino para todo el andamiaje de salud, es importante que lo tengamos en cuenta, de ese seguimiento continuo. Y para los familiares, ¿qué recomendaciones podría darle de qué cosas debemos estar pendientes? Yo creo que los familiares, incluso las personas cercanas, las amistades, compañeros de trabajo, compañeros del grupo voluntario, si vemos señales en cambios de comportamiento, personas que de repente tienen olvidos, tienen mal humor, se distancian y no eran así, empieza a cambiar esa personalidad, y en términos físicos que empiecen a quejarse de dolores de cabeza, dolores en alguna parte del cuerpo, malestar general, cansancio extremo, todos esos detalles, es importante que lo conversemos con la persona. He notado esta situación, y si es nuestro familiar, que a veces se resisten a ir al médico, pues que hagamos también nuestro rol y le exhortemos y le acompañemos a ese proceso de seguimiento clínico. Una de las cosas que se habla mucho es de la demencia senil, y me gustaría saber, ¿verdad? Si eso es algo que ocurre o si lo estamos confundiendo con alguna otra cosa. Sí, algo, y gracias por traerlo, porque es maravilloso. El proceso, el cuerpo humano es maravilloso, ¿verdad? A través de toda su vida vamos desarrollándonos, llegamos a un punto y luego empieza un deterioro. El deterioro cognitivo no es una característica de la edad. Sí podemos tener procesos de un olvido cotidiano como nos pasa a cualquiera, pero la demencia, hay diferentes tipos de demencia y la demencia senil no es una de ellas. Así que esa parte es bien importante aclararla y tenerla en cuenta, que si vemos cambios de conducta, personas que de momento en lugar de la sal usan el azúcar o viceversa, que no recuerdan citas, que no saben si se tomaron los medicamentos, no podemos pensar que eso es algo característico de la edad. Debemos buscar atención médica, consulta, para entonces atenderlo de la manera adecuada. Bueno, Wanda, ¿qué recomendaciones harías sobre hábitos o prácticas que puedan tener los adultos mayores para mantenerse felices y activos? Bueno, hay 3 que lo recogen prácticamente todo. Muévete, aliméntate y edúcate. Qué bien. Tenemos que empezar a dejar el sofá para adornar la sala. Levántate de ese sofá. Ponte a hacer cosas que te llenen, que te muevan, o sea, mueve ese esqueleto, dale alimento a esos músculos, y el alimento para el músculo es el ejercicio. Y entre más fortalezcamos nuestros músculos, más saludables vamos a estar. Aliméntate bien. No quiere decir que vas a darte ese gustito de vez en cuando, claro que sí, pero trata de hacer tus comidas aunque no tengas hambre. Ese desayuno, esa merienda, esa comida, esa meriendita antes de acostarte, no te acuestes con hambre. Lee, lo que sea, pero lee. Haz crucigrama, habla aunque sea sola, y eso no es estar loco. Eso es darte ese empujoncito saludable. Yo siempre he dicho que la mejor amiga que yo tengo está en el espejo, porque yo tengo unas conversaciones tan poderosas con esa mujer frente al espejo. Yo hago lo mismo. Que usted también, sí, y ayudan a uno como a centrarse y ser honesta. O sea, yo soy honesta con esa mujer que veo en el espejo. La regaño, la critico, le peleo, pero también la alabo, la abrazo, la celebro. Y trato de todos los días, antes de acostarme, yo trato de haber leído algo. Siempre, porque también tenemos que alimentar esto que está aquí, la mente, y lo que hablaba la doctora, que tiene un tema tan interesante que yo tengo que tener conversaciones con ella fuera del podcast, porque de verdad que me ha volado la cabeza porque yo creo que una de las cosas que nos ayuda en eso de romper con las demencias es que no educamos y no mantenemos activo nuestro cerebro. Y yo creo que esas 3 cositas juntas nos llevan definitivamente a que tengamos por lo menos el intento de tener una vejez saludable. Excelente. Y Giseli, desde tu punto de vista, ¿verdad?
Viendo que Wanda Gisela mencionó la alimentación, el ejercicio, ¿cómo ayuda lo que es una buena nutrición, el ejercicio, buenas prácticas en este proceso? Yo creo que algo bien valioso de la nutrición es que es un factor de prevención de cualquier enfermedad. No es estar en dieta, tenemos que romper esa idea de que es una dieta. Sí es escoger nuestros alimentos que nos gusten, pero que sean balanceados. Las frutas, los vegetales tienen muchos atributos, los diferentes tipos de carne para aquellas personas que consumen carnes o cualquier otra proteína. Así que ese balance en la nutrición es bien importante. De igual manera, algo que a veces se nos olvida es el consumo de agua. Y la hidratación es clave en toda la vida, pero especialmente en la vejez. ¿Y qué ocurre? Que en ocasiones las personas mayores pierden la sensación de sed, así que empezamos a tener problemas de deshidratación, no nos damos cuenta y ahí vienen otras complicaciones, problemas digestivos, estreñimiento, infección de orina, estos problemas que dicen, pero ¿por qué esto me pasa? Y cuando miramos es que realmente hay poco consumo de agua, así que esa exhortación siempre la hacemos. El movimiento es clave, nos tenemos que mover a nuestro ritmo, no es que vamos a correr, si nunca hemos corrido un 10K, no es que mañana lo vamos a correr. Sí. Pero hay personas de 60, 70, 80 años que pueden hacer un maratón, que suben y bajan todas las cuestas y las curvas, 1000 veces mejor que yo. Y por otro lado, hay un componente bien importante que va junto a mantener el cerebro activo y es el descanso. El descanso es bien importante para que ese cerebro se regenere, mantenga esas conexiones continuas, porque si no descansamos, a veces dormimos 1, 2 horas, 3 horas y no es un buen descanso, porque una cosa es dormir y otra bien distinta es descansar. Así que si tenemos problemas para descansar, para conciliar el sueño, es importante hacer esa consulta con un proveedor para que combinado con el movimiento, el ejercicio, la actividad física en los diferentes espacios, ¿verdad? Pues nos vamos al otro extremo, nos movemos de cualquiera de estas maneras, pero también descansamos. Así que es como toda esta combinación. Agua, ejercicio, comida. No, y como estábamos hablando anteriormente, es también modificar. Ya no lo puedo hacer como lo hacía antes, pero no voy a dejar de hacerlo. Voy a modificar esa manera de cómo hacerlo. Hay personas, adultos mayores, que no tienen ya movilidad libre. Necesitan de una silla de ruedas o necesitan de alguien que los asista para poder levantarse, pero eso no quita que no hagan ejercicio, que no se muevan. Aunque sea una bolita, haciendo así a las manos, eso es ejercicio. Mover el cuello de lado a lado. O sea, es no sentarte a... Estoy viejo y ya no tengo nada más que hacer con mi vida. Tienes tanto que hacer con tu vida. Claro que sí. Que ese junte de todas estas cosas, movimiento, alimentación, y luego cuando tú te acuestas a dormir, tener ese descanso pleno, inclusive sin tener que usar medicamentos para dormir, porque esa es otra. O sea, duermo pero con medicamentos no es el mismo sueño. Es como un todo. Y ese todo en el envejecimiento es como tú lo quieras llevar. Si tú quieres tener un envejecimiento lindo, pleno, feliz, esas arrugas disfrutártelas al máximo, tienes que hacer ese paquete. Es un paquete entero. Excelente. Y desde el punto de vista también de la prevención, ¿verdad? Y de hacer esos chequeos, porque como estabas mencionando, Giseli, ¿verdad? Si notamos ciertos cambios, claro, es importante que entonces vayamos y hablamos con nuestros profesionales de la salud y les dejemos saber lo que estamos sintiendo. ¿Tienes algunas recomendaciones en términos para los profesionales médicos primarios, en términos de cómo recomendar a ambas, quizás cómo motivar a sus pacientes a que también tengan un estilo de vida activo? Algo maravilloso en cualquier momento, yo siempre soy bien enfática con que el envejecimiento empieza en cualquier momento de la vida. Mis resultados de envejecimiento a los 20, a los 30 van a tener un impacto a mis 60, a mis 70. Así que para cualquier profesional es bien importante motivar a las personas a tener un propósito de vida. Cuando tenemos un propósito, una meta fijada, ahí yo puedo decir, bueno, yo quiero ver la graduación de mi nieta, yo quiero hacer este 5K, yo quiero... Cualquier actividad que sea importante para la persona es de mucho valor en el cuidado, porque cuando una persona se siente sin propósito, siente ya llegué a esta edad, no quiero hacer nada más, es bien difícil motivarle a cuidar su salud. Así que
crear un jardín, ver la flor de la planta que sembré. A veces parecen propósitos bien sencillos, pero son propósitos contundentes. Y como profesionales, a veces se nos olvida que las personas son más que una enfermedad. Y es necesario escuchar ese contexto, entender las situaciones. Y aquí estamos hablando desde la parte de la que yo decido, yo puedo hacer, pero hay cosas que no están en nuestro control y sabemos que la vejez y el envejecimiento no es igual para todas las personas, así que yo empezaría con entender a esa persona desde su contexto y eso va a motivar a que visiten. Y yo estoy segura que a nosotras nos pasa. Debemos tener nuestro médico favorito o favorita. Y si pensamos por qué, porque nos escucha, porque nos entiende, no nos juzga y sus recomendaciones se adaptan a mi realidad. Y eso es valiosísimo como profesional de la salud. Usted sabe que lo vivo, porque lo vivo continuamente con mis experiencias de vida diaria. Muchos de estos adultos mayores van a la oficina del médico a eso mismo, simplemente a que lo escuchen. No necesitan una pastilla, necesitan un oído. Es lo único que necesitan. Yo creo que esa es la recomendación principal que yo le daría tanto al profesional de la salud como al asistente administrativo que esté en esa oficina. Escúchalo y míralo cuando está hablando. Levanta un poquito la mirada de la computadora y mira a ese pacientito, ese ser humano que está frente a ti, que a veces lo único que necesitas es que lo mires y le sonrías. Y ya le hiciste el día, ya le diste la pastilla que necesitaba, que era una pastilla para el alma. No necesitaba para el dolor. Lo único que necesitaba era un oído. Yo creo que esa empatía que lamentablemente en muchas cosas de la vida se ha perdido. Y hace unos días, esto es una anécdota rápida, hace unos días dieron una noticia en televisión de que estaban dando trabajo a los adultos mayores, ¿verdad? Y había una feria de empleo. Y este señor lo entrevistan y están poniendo, y da la casualidad que ese día el señor cumplía años. Y le dice a la persona que lo está atendiendo que están grabando, hoy es mi cumpleaños. Y la persona, ¡ay, felicidades! ¿Qué le puedo decir? Fue un bofetón a la dignidad. O sea, te está diciendo cumpleaños. Levanta la mirada del papel y dile felicidades, qué bueno. Y hoy ustedes regalo de cumpleaños, vas a ir de aquí con trabajo. Y eso mismo en la oficina, con los viejitos. ¡Ah, qué chévere! Mira, doña María, ¿cómo se siente hoy? Está más linda, hoy se ve bien linda. Va a entrar a la oficina del médico con la mitad de los achaques fuera. No sé, acuerdo, qué bonito. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Definitivamente que sí, estamos de acuerdo. Es la manera en que yo lo veo. Que esa es mi recomendación principal. Escuchen, por Dios, escuchen. Los viejitos necesitamos que nos escuchen. Eso es bien importante, definitivo. Quiero hablar un poco, ¿verdad?, de los determinantes sociales, cómo esos factores, ¿verdad?, el lugar donde vivimos, la educación, nuestro entorno, ¿verdad?, incide, puede afectar en nuestro envejecimiento saludable y qué recomendaciones podríamos tener para los clínicos y atender este tema. Algo bien importante es que el lugar donde vivimos determina el acceso que tenemos a todo. Acceso a comida saludable, acceso a servicios de salud. Lo vemos en Puerto Rico. No es lo mismo vivir en alguna de nuestras islas, municipios, Vieques o Culebra, que vivir en San Juan, que vivir en Jayuya, que vivir en Cabo Rojo. Así que es bien importante tener eso en cuenta. En ocasiones, el lugar donde vives determina la cantidad de profesionales de salud que tiene, la cantidad de supermercados que están a su entorno. Y encima de eso, si le añadimos, además del lugar de vivienda, el costo de vida, el ingreso de la persona, esas condiciones de trabajo, y mencionábamos hace poco de las personas que fueron a la feria de empleo, ¿verdad? Así que es importante que tengamos en cuenta siempre que las recomendaciones deben estar basadas en la realidad, en esos determinantes sociales de nuestros pacientes, de cualquier edad, pero principalmente durante la vejez.
Y de alguna manera yo creo que debemos trascender, los profesionales de la salud debemos trascender ese rol pasivo de atender exclusivamente a pacientes y empezar a incidir en asuntos de política pública, hacer reclamos, denuncias, presentar y decir esto es una problemática porque somos quienes lo vemos de primera mano. Así que yo creo que en esa dirección lo tengo en cuenta para atender, pero también educo a todas las personas que puedan tener algún impacto y hacer alguna diferencia en términos de nuestro sistema, de nuestro entorno, de nuestro contexto. Sí, y hablando de acceso, ¿verdad? Sabemos que la telemedicina es ahora una opción que nos puede ayudar a aumentar el acceso en zonas rurales o en diferentes circunstancias. Y Wanda Gisela, tú nos comentabas fuera de cámara que la telemedicina para ti ha sido bien valiosa. ¿Nos puedes contar un poquito de esa experiencia tuya? Para mí, yo creo que eso es lo mejor. Yo soy cuidadora, como le estaba contando, yo soy cuidadora de dos, de mi esposo y de mi hijo. Y en ocasiones los he tenido a los dos enfermos y yo también. Salir de casa no es una opción. La única manera que yo tengo para comunicarme con los médicos es a través de telemedicina. Y me resuelven en menos nada. O sea, no tengo que llegar al lugar porque no puedo llegar al lugar, que eso es otra alternativa de buscar esos servicios que nosotros como pacientes necesitamos. Inclusive, ya yo no tengo que ir a la farmacia a buscar el medicamento, me lo llevan a mi casa. O sea, no hay excusa para que no tengamos el acceso dentro de las limitaciones, pero que nos llegan, ¿ves? Y la telemedicina tengo que decirle que eso es un aplauso. Y aparte, hay adultos mayores, envejecientes, viejitos, que posiblemente no tengan la capacidad de hacer hasta el clic para comunicarse en el teléfono con su médico. Nosotros como hijos, como custodios, como personas que le da el servicio, ¿verdad? Si somos cuidadores externos, no familiares, vamos a enseñarle lo básico del teléfono y lo van a aprender. No minimicemos tampoco la capacidad que tiene cognitiva nuestro adulto mayor, nuestro viejito, porque nos van a sorprender y nos sorprenden grandemente. Si sobrevivimos al telégrafo y ahora tenemos el teléfono celular, van a aprender a utilizarlo. Ponle un icon en la pantalla, mira, tú vas a apretar aquí y esa es la manera. Y cuando el doctor o la doctora te llama, eso es una aplicación también. Es simplemente darle un clic a esa llamada telefónica o en WhatsApp. Muchos de ellos utilizan WhatsApp y a través de WhatsApp tienes esa llamada telefónica. O sea que es cuestión balance, educación y abrazar la tecnología, porque la tecnología vino a trabajar a nuestro favor. Y todo lo que nosotros podemos hacer con la tecnología, doctora. Miren, rompemos hasta con la soledad. Porque para socializar, como estábamos hablando también con la doctora acá fuera de cámara, es un vehículo de comunicación bueno, bien utilizado, saludable. Exactamente. Y yo creo que vamos por un tema bien importante también, que es atender el tema de la salud mental, de la soledad. Entonces, las redes sociales pues también, ¿verdad? Pueden ser un vehículo, como estamos muy bien mencionando, para atender eso. Yo recuerdo, nosotros tenemos unos proyectos que son, que se llama Ponte al Día, que es uno de los proyectos más bonitos que tenemos, que trabajamos con adultos mayores para enseñarles, ¿verdad?, a trabajar con la tecnología, y precisamente lo hacen jóvenes. Los jóvenes le enseñan a los adultos y nos encanta el proyecto porque es ese proceso intergeneracional donde, ¿verdad?, estamos valorizando ambos, que los jóvenes nos pueden enseñar de tecnología, pero que los adultos mayores tienen unas experiencias que los jóvenes también pueden aprender. Inclusive, disculpe, no solamente eso, también sirve para que ese adulto mayor tenga un ingreso adicional, porque utilizando bien las redes sociales, recibe dinero, simplemente con prender la cámara, empezar a hablarle. Eso te genera, eso usted es una experta. Eso te genera una interacción y eso se convierte en dinero y ahí tienes unos chavitos adicionales. Y que no hay que tenerle miedo a esa parte de... No tienen que tenerle miedo. Si hablamos solos, pues vamos a prender el teléfono y empezamos a hablar con ese montón de gente que está en el otro lado. Y de verdad se van a divertir. Se van a divertir, los va a ayudar, van a sacar como esa segunda juventud dentro de la vejez. Que es un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso la tecnología, definitivamente sí. Definitivo que sí. ¿Alguna otra recomendación, Giseli, en términos de estrategias para manejar la salud, ese aislamiento? Soledad? Yo creo que la soledad y el aislamiento es terrible para las personas adultas mayores
Y es uno de los factores que incide en todas las demás condiciones de salud. Porque si una persona comienza a aislarse, a sentirse sola, viene la depresión, vienen complicaciones de salud. Así que estar bien pendiente de las personas a nuestro alrededor y darle estas herramientas. Ahora también ocurre que muchas personas adultas mayores, su familia ha emigrado a los Estados Unidos, así que la tecnología es un elemento clave para mantenerse conectadas con esas familias, con sus amistades, pero es importante también que no sustituya la interacción humana. Mantenernos conectadas con las personas físicamente es de mucho valor, y yo creo que esa parte es bien importante cultivarla, participar, atrevernos, romper el esquema de que algo no es para mí porque esto es para gente vieja. Lo viejo no es malo, tenemos que romper con ese edadismo, con esa cultura de que la vejez es negativa. Vamos a disfrutar de las opciones que hay hay personas que no quieren ni los descuentos porque se enteran que tienen 60 años o más. Así que en este momento a cualquiera nos viene bien los descuentos, ¿verdad? Pero es un ejemplo de por qué a veces desaprovechamos oportunidades por miedo a asumir la etapa de la vida en la que nos encontramos. Y yo creo que debemos asumirla, como hablamos al inicio. Cumplir años es un privilegio, y la única opción para no ser una persona adulta mayor, aunque suene muy trágico, es morir joven, y no queremos eso. Queremos tener calidad de vida, y yo creo que es un trabajo en equipo, individual, colectivo, con nuestros proveedores, con nuestros familiares, con nuestros amigos, amigas, y también como sociedad, porque en muchas ocasiones quienes yo vivo en una urbanización donde hay muchas personas mayores, es una urbanización que tiene muchos años, así que esto de ver a las personas alrededor y saber quiénes son, hace días que no les veo, esa parte es importante, ¿verdad? De tenerlo en consideración. Definitivamente, yo creo que eso también yo creo que eso es básico. Casi todas nuestras organizaciones son de viejitos. Yo también vivo en una organización que somos todos, y nace un nieto o un bisnieto nuevo y toda la calle lo celebra, porque es como wow. Pero a veces pasan los días y no sabemos del vecino. Y yo creo que yo por lo menos tengo unos vecinos maravillosos. Estoy bendecida, con eso también estoy bendecida. Unos vecinos que nos gritamos por la ventana: mira, Wanda, está todo bien, que hace tiempo que no te oigo. Y eso debemos también cultivarlo. Eso hace sentir a los viejitos, y a las viejitas particularmente, más útiles. Porque tú vas donde, mire, doña María, yo tengo unas ganas de comerme un sancochito. Ay, muchacha, no te preocupes que yo te lo hago. Porque todavía eso se vive. O sea, eso se vive. Lo que pasa es que a veces los jóvenes no, decirme joven para mí también, porque yo estoy como que en el medio. Los jóvenes no, como que no disfrutan esa etapa tan maravillosa de gozarse todo eso que los viejitos nos pueden dar, porque es maravilloso nada más escucharlos hablar, contar esas historias tan maravillosas. Es una experiencia, es una experiencia enriquecedora, porque tú te llenas de un conocimiento tal y decir, wow, ellos pasaron tanto y han sobrevivido. Llegaron aquí. Y yo a veces me quejo porque se me rompió una uña postiza. No, vamos a empezar a cambiar. O sea, rompamos con el edadismo, porque volvemos a lo que comenzamos en el principio. Si tenemos la bendición de envejecer con esa dignidad como ser humano, que no importa que estemos postrados en una cama, pero seguimos siendo dignos. Es un privilegio, es una bendición, y todos valemos. Y tenemos que prepararnos todos para la vejez. Todos vamos a llegar. Claro que sí, eso que y siendo libres. Y con propósito. Y con propósito, definitivamente. Excelente forma de terminar esta conversación. No, lamentablemente hemos llegado al final de esta conversación, que ha sido súper maravillosa, enriquecedora, y de la cual aprendí muchísimo, y me gustaría compartir con ustedes algunos de esos puntos. Primero, todos vamos a llegar a envejecer, ¿verdad? Es algo que es inevitable. Ojalá y todos lleguemos, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, llegar a ese punto en la vida. Y lo importante es que nos podamos adaptar a ese cambio, a los cambios que nosotros estamos acostumbrados desde que nacemos, ¿verdad? A ir cambiando en diferentes etapas de la vida. Cada etapa tiene su valor, y esta etapa adulta no es diferente. Tiene un valor bien grande porque acumula, ¿verdad?, muchos saberes. Así que los jóvenes también sepamos que podemos aprender muchísimo de nuestros adultos mayores, y que también les podemos enseñar lo que nosotros hemos ido
ido aprendiendo de la tecnología y de las diferentes experiencias de la vida que tenemos. Y a los profesionales de la salud, me encantó algo que comentaron ambas en el día de hoy, que es la empatía y el escuchar, ¿verdad? Así que es bien importante que podamos escuchar a nuestros adultos mayores porque a veces simplemente eso es lo que necesitan. Así que nuevamente, gracias a la doctora Gisely Vázquez por su mirada experta sobre la salud del adulto mayor y a Wanda Gisela por inspirarnos a ver la vejez como una etapa de crecimiento y de disfrute. Gracias por habernos acompañado ustedes el día de hoy en este episodio. Este espacio es para ustedes, profesionales de la salud y comunidad que nos sigue. Le invitamos a darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. También pueden visitar paralasaludpublica.org, donde encontrarán recursos gratuitos descargables para apoyar su trabajo y bienestar. Nos vemos en el próximo episodio.